Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la segunda y última sesión del curso virtual Análisis Práctico de la Reforma Tributaria SUNAT 2024 y 2025 a cargo del doctor Mario Alba Mateusi, abogado tributarista, experto tributarista, líder de opinión, autor de diversos artículos y libros especializados en materia tributaria. Doctor Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con Ujú. esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Bien, gracias Edu por la presentación y gracias a ustedes por participar en esta oportunidad. Vamos a desarrollar dos temas interesantes. Si tuvieran preguntas, por favor, formúlelas en cualquier momento. La idea es que esto sea un diálogo permanente y nos permite identificar oportunidades, dificultades, problemas y soluciones frente a lo que vamos a hablar. Vamos a trabajar dos temas interesantes. El primero es el fraccionamiento especial, que hasta el día de hoy no salió el reglamento, por si acaso. Entonces no hay posibilidad todavía de acogerse. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de situaciones posibles que se pueden presentar con la norma tal y cual está redactada, el decreto legislativo 1634, viendo los pormenores y haciendo recomendaciones de cuál nos conviene, las formas de fraccionar, si es permanente, perdón, si es mejor al pago al contado, si es fraccionado, qué conviene, qué ventajas, qué desventajas pueden haber. Vamos a revisar esos detalles. Y el segundo tema que vamos a trabajar hoy día es el decreto legislativo 1669, aquel que ha generado todo un problema respecto al registro de compras, ¿no? Para ver hoy en día si es posible utilizar el crédito fiscal en los 12 meses que normalmente uno tenía o simplemente en el mes en que corresponda. Esa norma tampoco está en vigencia porque falta el reglamento. O sea, si nos damos cuenta, estamos atados de manos ahorita en los dos dispositivos que vamos a revisar, porque el primero que vamos a trabajar ahora no se puede acoger hasta que no se publique un reglamento. Y el segundo no entra en vigencia hasta que no se publique el reglamento. Esperemos que el nuevo superintendente, ¿no? Pueda agilizar ese mecanismo y ayude sobre todo a que los contribuyentes puedan aprovechar este mecanismo de fraccionamiento, ¿no? Sin más preámbulo, y como mencioné, formulen por favor preguntas en cualquier momento. La idea es que sea un diálogo permanente. Empecemos a trabajar el primer tema, que es el régimen del fraccionamiento especial, ¿no? Un preámbulo. ¿Qué es un fraccionamiento? No es lo mismo que un aplazamiento. Un fraccionamiento es un pago en cuotas. Un aplazamiento es una postergación del pago de la deuda. Lo que está aprobando este decreto legislativo es un fraccionamiento, no un aplazamiento. Lo que normalmente podemos ir a la administración tributaria y decir, por si acaso, administración tributaria, no tengo para pagar, dame unos 3 4 meses y después de ahí fracciona la deuda. Ese es aplazamiento. Eso no se da con esta norma. Con esta norma se da un fraccionamiento, es decir, una división en cuotas de lo que yo puedo establecer. ¿Ok? Este es el primer punto. Pero vayamos a ver qué encontramos con este decreto legislativo 1634. ¿Ok? Un primer tema es ver los antecedentes de fraccionamientos que han existido en el Perú, particularmente desde los años 90 en adelante, ¿no? Algunos de estos fraccionamientos que vamos a revisar de manera genérica han tenido diferencias con el que vamos a ver a continuación, con el que toca revisar con esta normativa última. Muchos de estos fraccionamientos tenían una lógica distinta, en el sentido que si yo cumplía con un pago de cuotas hasta una determinada fecha, tenía la posibilidad, ¿no? Que había una rebaja del monto del tributo insoluto. Eso no se da en esta figura. Es una primera diferencia. Y en estas cuotas que yo podía hacer el fraccionamiento, me perdonaban parte de la deuda si estaba al día. Eso no sucede en este fraccionamiento. ¿Cuáles son estos fraccionamientos que normalmente escuchábamos, ¿no? Hace varios años, 90, 94 en adelante? Fueron los siguientes. El primero, el más conocido, es el REAF, que es el régimen excepcional de aplazamiento y o fraccionamiento. Ahí sí establecí ese mecanismo de aplazar la deuda y establecer pago en cuotas. Ese régimen ya no está vigente, pero sirve como una especie de antecedente, ¿no? Ya se dio un mecanismo que permitía en cierta medida que el contribuyente cumpla con pagar. ¿Cuáles son las dificultades de estos fraccionamientos? Que a veces los contribuyentes dejaban un momento de pagar y se olvidaba de la deuda, ¿no? ¿Y qué lograba en un inicio? Paralizar la cobranza, ¿no? Porque inmediatamente mucha gente dice, pagamos 3 cuotas y después nos olvidamos, ya paralizamos la cobranza inicial, ¿no? Algunas figuras se utilizan de esa forma, oye, no es correcto, ¿no? Un segundo fraccionamiento se dio con un decreto legislativo 848.
que es el régimen de fraccionamiento especial, ¿no? Es un fraccionamiento muy particular que se da también en cuotas. Había mecanismos que permitían que el contribuyente cumpla con cancelar variadas, ¿no? De cuotas variadas. Un tercero fue el PER, el famoso PERT, ¿no? Que es el Programa Especial de Regulación Tributaria. Ahí me dice regularización, ahí regulación está un error ahí, por si acaso. Regulación tributaria, ¿no? También es parecido a los esquemas anteriores. Daban ventajas para que uno pueda fraccionar, ¿no? Perdonando las últimas cuotas o descontando intereses en ese caso. Como fue interesante el PERT, se estableció uno particularmente para el sector agrario y se formó el PERTA agrario, que era el Programa Extraordinario de Revolución Tributaria PERTA Agraria, solo para las entidades o empresas que están vinculadas al agro, ¿no? Entonces hay un fraccionamiento muy particular, pero solo para el concepto del agro, ¿no? Ese es el PERTA agrario que tiene como antecedente el PER, ¿no? Luego ya llegó otro mecanismo que es el REF, ¿no? El régimen especial de fraccionamiento tributario. Si te dan cuenta, todos los regímenes que vamos a observar en lo que estamos viendo acá son especiales. Porque el fraccionamiento general es el que tenemos actualmente con una resolución del año 2015, que es una la tiene, ¿no? Y hay un refinanciamiento. Esos son fraccionamientos específicos, estos son generales, pero por un tema muy puntual de normas que han buscado o perdonar deuda, o rebajar tributo, o rebajar intereses en cierta medida. Luego llegó el SEAP, ¿no? Que es el Sistema Especial de Actualización y Pago, que también tenía vinculaciones relacionadas a lo que es cancelación de deuda y dar descuentos al contribuyente, en la medida que demuestre una capacidad de pago, una verificación de conceptos, no veo problema. Y el último es el RECIT, ¿no? Que es la reactivación a través del sinceramiento de deudas tributarias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se dieron todos estos fraccionamientos? Vamos a los antecedentes, ¿ah? Si nos vamos al año 1992, siglo pasado, ¿no? Hubo un decreto ley 25859 que aprobó un texto del Código Tributario en el año 92. Y en ese Código Tributario, aunque parezca inverosímil y lógico, existía una tasa de interés moratorio del 7% mensual. ¿Se imaginan? 7% mensual. Y además se calculaba una tasa de interés inicial, que era el 30% de la tasa de interés moratorio, lo cual significa 30% de 7, 2,1. Entonces, si yo tenía una deuda, vamos a calcularla, aplicabas el interés inicial por única vez, de 2,1, más el interés moratorio de 7% por mes, y además una traba tremenda. 31 de diciembre se capitalizaba la deuda. ¿Qué significa eso? Que tenía que sumar intereses más capital, y al 31 de diciembre se formaba una nueva base y al 1 de enero otra vez interés. Ese es el problema que ha generado hasta el día de hoy muchas deudas impagables. Deudas que eran 500 soles se convirtieron en 7.000, 10.000, 12.000. ¿Por qué? Por los intereses capitalizados. Entonces, frente a ese hecho, ya se dejó sin efecto la capitalización a partir del 2004, 2005 aproximadamente, ya no hay capitalización, ¿no? Pero en las deudas anteriores sí existía mecanismo de capitalización, lo cual llegó a un momento impagable, totalmente. Por esa razón se dieron estos fraccionamientos, pero si se dan cuenta son fraccionamientos, no implica amnistía. En algunos casos podía justificarse el perdón de parte de las cuotas cuando uno estaba al día, ¿no? Si se pagaba tantas cuotas, se perdonaba una cuota, dos cuotas, es posible. Se perdonaba insoluto, es posible. Pero si nos damos cuenta, no son los mecanismos típicos de amnistía que sí tienen las municipalidades, ¿no? Donde eliminan deuda, eliminan en cierta medida intereses, pero recuerden solo en lo que corresponde a tasas y contribuciones, no a impuestos, porque si no tienen posibilidad de eliminar las municipales impuestos. Entonces, estos son un poco los antecedentes para ver por dónde va el tema del fraccionamiento. Entonces, esta lógica del fraccionamiento actual lo que busca es decirte, tú contribuyente, si te acoges a este fraccionamiento, te vamos a dar facilidades para pago, pero no eliminamos deuda. La deuda que sí se elimina, y la vamos a ver a continuación, es intereses y multas. Y no 100%, en algunos casos sí, otros no, pero vayamos a analizar cuáles son estos supuestos. Entonces, estos son básicamente, para tener un tema de antecedentes, los fraccionamientos que han existido en la legislación y sobre todo en los mecanismos que SUNAT administra deuda. Son, recuerden, el REAF, que es el régimen excepcional de aplazamiento y o fraccionamiento; el segundo, el régimen de fraccionamiento especial; el tercero, el PER, que es el programa especial de regulación tributaria;
El cuarto, el PERTA, ¿no? PERTA agraria, que es básicamente el Programa Extraordinario de Revolución Tributaria, pero para la zona agraria, específicamente para empresas que estén relacionadas con el tema de agro. El REF, que es el régimen especial de fraccionamiento tributario. El SEAP, que es el Sistema Especial de Actualización y Pago. Y el último es el RECIP, ¿no? Que es el reactivación a través del sinceramiento de deudas tributarias. Esos son como mecanismos interesantes antes de abordar lo que vamos a trabajar, es los antecedentes normativos, ¿no? Que nos sirven sobre todo para entender por qué se está dando esta figura. Quizás de acá a unos años más, si el fraccionamiento que estamos analizando ingrese acá como otro más, y luego se dé otro y otro suficiente. La idea a futuro es que la misión tributaria no llegue, por lo menos, a que la deuda se incremente y particularmente dar facilidades para cancelar. El problema es que a veces hay mecanismos que no permiten los pagos rápidos, oportunos o crisis también, ¿no? Son dificultades que vamos a observar. Ahora, el decreto legislativo 1634 se dictó al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso. El Congreso de la República, recuerden, dictó una ley que fue la que otorgó las facultades legislativas, ¿no? Al Ejecutivo, y este tuvo hasta el día 3 de octubre para publicar todos sus decretos legislativos relacionados con los temas materia de eh, la delegación de facultades. Hay uno o dos temas nada más que no se han trabajado. Uno era básicamente el tema de verificar eh, si había o no la renovación o desaparición de algún régimen tributario. Se han mantenido todavía, tenemos RU, Red General, MIPE, ya no se ha cambiado. Y había unos casos puntuales del Código Tributario que tampoco se ha cambiado. O sea, es decir, esos elementos no han sido modificados, ¿no? Pero el 1634 es un decreto legislativo que el Ejecutivo dictó en cumplimiento de las facultades otorgadas por el Congreso. ¿Y cuál es el objeto de este decreto legislativo? Aquí parte todo el asunto, ¿no? Lo que busca es regular un fraccionamiento especial para deudas tributarias administradas por la SUNAT que constituyen ingresos de tesoro público. De ahí vamos a darnos cuenta, este fraccionamiento no toma en cuenta deudas municipales, no toma en cuenta deudas administrativas, ¿no? Que cobran las otras entidades públicas o multas de otras instituciones públicas. Solamente corresponde a ingresos de tesoro público que administre SUNAT exclusivamente, ¿no? Entonces ya de ahí vamos a dar un elemento que limita de manera específica al tipo de deuda que vamos a consignar, pero hace referencia a deudas tributarias, ¿ok? La pregunta es, ¿cuándo hablamos de una deuda tributaria? Es una deuda que es exigible, ¿no? Por ejemplo, yo presento mi declaración jurada de impuesto de renta como empresa, pasa el vencimiento, no pago, me notifican una orden de pago, no la cancelo y ya después del vencimiento de los 3 días para orden de pago ya es exigible. O me notifican, en un proceso de fiscalización, una resolución de determinación, cuento a partir del día siguiente los 20 días hábiles, no tengo una respuesta, pero no planteo ningún recurso de reclamación y a los 20 días hábiles ya queda consentida la resolución de determinación y obviamente ya es deuda exigible. No significa, a diferencia del orden de pago, que te notifico la resolución de determinación el día siguiente de cobro, ¿no? Tengo que esperar los 20 días hábiles con admisión tributaria para que tú puedas plantear tu reclamación. Si no la planteas, entonces en ese caso, paso el día 21, ya puedo iniciar la acción de cobranza. Te notifican la resolución de cobranza coactiva, te doy 7 días hábiles, no cancelas, ya viene medida cautelar. Y así sigue todo el proceso. Entonces, cuando hablamos de deuda tributaria, no es deuda determinada, sino determinada y exigible, ¿no? Ese es el detalle que debemos analizar. Entonces, ese fraccionamiento lo que busca es regular prácticamente la posibilidad de otorgar un régimen de pagos en cuotas, ¿no? Por deudas que el SUNAT administra, pero que sean ingresos de tesoro público, particularmente. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué se entiende esta norma? ¿Cuál es el fin? ¿No? ¿De qué manera se está orientada? Y aquí observamos que lo que busca este dispositivo legal, obviamente publicado y falta el reglamento todavía, es incentivar el pago de las deudas tributarias administradas por la SUNAT y con ello hacer posible incremento de los ingresos del Estado. En pocas palabras, caja. Rápidamente, caja. Es lo que quiere el fisco, caja. Pero mientras más se demore en aprobar el reglamento, menos posibilidad de caja va a tener. Inclusive, ¿no? Muchos llaman por teléfono y a la oficina dicen, tenemos cobranza coactiva, ¿qué hacemos? No, vamos, no hay fraccionamiento, todavía no hay, ¿no? Ahora, ¿qué va a significar acaso? Que está la Administración Tributaria efectuando cobranzas coactivas por todos lados
presionar al contribuyente y cuando sale el reglamento, acogerlas inmediatamente, una posible estrategia quizás. Pero lo que busca obviamente es incentivar el pago de deudas tributarias. Ahora, esa es una pregunta típica, ¿no? ¿Tengo que esperar un fraccionamiento especial para pagar mi deuda? ¿Por qué no puedo pagarla antes? Porque no existe algún mecanismo de ventaja, ¿no? Si se dan cuenta, lo que estamos observando acá es que bajo esta normativa van a haber ciertas facilidades que voy a recibir como contribuyente y que va a significar en cierta medida una liberación de un pasivo que tengo elevado, sobre todo en dos elementos importantes, los intereses y las multas. Lo que esta norma, recuerda, lo que esta norma está haciendo es descontando intereses y multas. No está eliminando tributo, no está eliminando tributo. Por esa razón viene la pregunta siguiente. ¿Este dispositivo es una amnistía? La respuesta es no. ¿Por qué no es una amnistía? Porque no te está eliminando deuda, te está rebajando intereses y en algunos casos 100% de multa. No, es correcto, pero no te está eliminando deuda. Entonces no es una amnistía. Erróneamente muchos dicen, aprovecha la amnistía, esta amnistía nunca más se va a dar. En realidad no es correcto. Lo que tendríamos que observar es que lo que está haciendo el contribuyente, en este caso, es aprovechando un beneficio de facilidad de pago que la Administración Tributaria tiene y otorga al contribuyente en la medida en que se cumplen las condiciones que todavía falta determinar en el tema del reglamento. Entonces, no es una amnistía nuevamente porque se está permitiendo un fraccionamiento de la deuda, pero esta parte sí es interesante, con una rebaja de intereses o multas que en algunos casos llegan al 100%. Ahora la pregunta es, ¿me conviene? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Cuántos contribuyentes nos llaman y nos preguntan, ¿ya salió el reglamento? ¿Ya se publicó? ¿Ya hay acceso a la página web? Todavía no, ¿no? Pero recuerden que el día que se publique el reglamento y señale la vigencia, lo más seguro que los primeros días muchas personas van a estar preguntando cómo se trabaja, de qué manera, cómo se determina, y sería materia de una revisión del reglamento, ¿no? Pero si el reglamento es lo más sencillo posible y automáticamente en vigencia al día siguiente de su publicación, deberían ya tener la Administración Tributaria el acceso a la página donde pueda uno ingresar y obviamente seleccionar ya la deuda que va a considerar dentro de ese fraccionamiento. Eso faltaría, como digo, determinar conforme a lo que diga el reglamento. Entonces, recordemos, no es una amnistía, es un fragmento especial, se está estableciendo pagos en cuotas, ¿ok? Donde sí podría quizás considerarse amnistía, entre comillas, es la rebaja de intereses y multas. Pero cuando hablamos de rebajas, si tengo el 100% en buena hora, ¿no? Nadie quisiera tener una multa elevada y simplemente lo que vamos a sacar es una rebaja total, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que analizar. Acá viene parte interesante y nos vamos a demorar un poquito en esta parte. ¿Qué deudas se pueden acoger? Aquí tomemos bastante atención. Miren lo que yo puedo justificar para acogimiento de deudas. Dice, primer punto, las deudas tributarias administradas por la SUNAT, que constituyen ingresos de tesoro público. ¿Cuáles son? Observemos el impuesto de renta. Ahora, muchas preguntas van a decir, el impuesto de renta, dos posibilidades. ¿Fracciona el pago cuenta que no es cancelado o fracciona deuda del impuesto de renta general del impuesto anual? Si te das cuenta, los pagos a cuenta no se van a fraccionar. Lo que vas a fraccionar es deuda tributaria que está contenida en una orden de pago, ¿no? Del impuesto de la renta. Eso es lo que va a suceder. Entonces, el impuesto de renta vas a tener que establecerlo como un primer punto, ¿no? El impuesto de renta. Otro tema, otro tributo, el impuesto general a las ventas, ¿no? Todas aquellas operaciones que se realizan en aplicación del artículo 1 de la ley de IGB, ¿no? Lo que es venta de bienes muebles, prestación de servicios, utilización económica de servicios, el tema puntual de lo que es contrato de construcción, primera venta de inmuebles, importación. Esos son temas de IGB. Si hay deuda, obviamente se va a poder incorporar en este mecanismo. Otro, el selectivo al consumo, ¿no? Es un impuesto monofásico, ¿no? Que graba una sola fase, a diferencia del impuesto general a las ventas, que es plurifásico, no acumulativo. En el tema del impuesto selectivo al consumo es distinto, su redacción alude necesariamente a un impuesto monofásico, que era una sola fase, o quizás la importación y la venta primera que se efectúa en el país, ¿no? Sobre todo de productos específicos señalados en los apéndices 3, 4 y 5, ¿no? Perdón, 3 y 4 de la ley del IGB, ¿ok? Luego tenemos el IPM. Uno puede decir, profesor, ¿el IPM cuál es? Es un impuesto de promoción municipal. Pero es un impuesto municipal. Cuidado. El IPM es lo que todos vemos siempre día a día
conjunto con el IGB. Si ustedes se dan cuenta y revisan la legislación del impuesto general a las ventas, la tasa del IGB es 16%, más 2% de IPM. ¿Ok? El 2% de IPM es en cierta medida un tributo que también está específicamente vinculado, ¿no?, a lo que es el IGB. Pero se calcula, perdón, se graba, todas las operaciones que graban el IGB están sujetas al IPM. ¿Ok? Ese es un detalle que debemos considerar. Entonces, ese es un punto, ¿no?, por revisar. Ahora, déjenme ver si tengo acá promoción municipal. Ahora, tengo acá un artículo que quería comentarles. A ver si lo tengo acá, se los entrego. IPM, ojalá tenga acá. Lo busco después, no hay problema. Ese es un artículo que había elaborado hace un tiempo atrás sobre el impuesto de promoción municipal, pero está relacionado necesariamente con el tema de lo que es eh, IGB, ¿no? Promoción municipal. A ver si está acá, se lo paso. Vamos a ver si está. ¿Está o no está? No. Ok. En hay un artículo que les quiero compartir que hace referencia al Fondo de Compensación Municipal. No es el impuesto, es el Fondo de Compensación Municipal. Y uno de los componentes es el impuesto de promoción municipal. Voy al chat, ¿no? Les comparto el primer enlace que pueden revisar. En ese artículo, si bien es cierto, no está relacionado con el tema que estamos analizando, se menciona ahí qué es el impuesto de promoción municipal, ¿no? Entonces, para que lo tengan como referencia, les puede ser útil si desean. Entonces, nos damos cuenta: impuesto a renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, impuesto de promoción municipal, impuesto especial a la minería. Y es un tema que exclusivamente está relacionado con el tema de explotación minera. Los derechos arancelarios, es decir, lo que cobran aduanas cada vez que uno importa bienes, ¿no? Además del IGB y la percepción de importación de bienes, se cobran derechos arancelarios, que son los porcentajes que, de acuerdo a tablas, aduanas establecen, y entre otros, ¿no? Ese entre otros faltaría el reglamento que me determine qué se entiende por entre otros, ¿no? Ahí tendría que determinarse. Pero miren la parte interesante aquí, tomemos bastante atención. Todas las deudas que estamos analizando tiene que ser exigible. Recuerden, exigible hasta el 31 de diciembre de 2023. Entonces, una pregunta típica. Por eso tengo deuda del año 23 del impuesto a renta que declaré en el año 24. ¿Esa deuda se incluye? No. ¿Por qué? Porque es una deuda exigible en el año 24. ¿Cuándo presentas tu declaración anual de impuesto a renta del 23? Recuerden que ese año hubo dos cronogramas, ¿no? Marzo, abril o mayo, junio. ¿Cuándo es exigible la deuda? Vencimiento de la deuda después de haber presentado. En consecuencia, después del plazo de presentar la declaración jurada y determinada la deuda, y es exigible. ¿Cuándo es exigible? 2024. Correspondencia imposible considerarla en el caso de la deuda exigible al 23. Ahora, si yo tuviera deuda en impuesto de renta el año 22 que presento en el 23, obviamente sí es exigible. Al 31 de diciembre del 23, ahí sí es posible incorporarla. Pero deuda de ese año no. Profesor, pero tengo deuda del 22 o el 23, ¿no? De IGB, y los tuve en un fraccionamiento, pero perdí el fraccionamiento el año 24. La pregunta es: ¿cuándo es exigible la pérdida de fraccionamiento? 24, no lo incorporas, ¿no? Entonces, sí, es un dato importante por analizar. Y algo adicional. Miren lo que dice, el cuadro que estamos aquí. Estas deudas que estamos analizando, renta, IGB, selectivo, IPM, pues minera, ¿no? Dice, contenidas. ¿En dónde? En valores. Y te dice, resolución de determinación, primer elemento, órdenes de pago, resoluciones de multa, son los valores típicos que observamos en materia de impuestos a la renta, otros más, liquidaciones de cobranza, ¿no? Liquidaciones referidas a declaraciones aduaneras u otras resoluciones, incluidos los saldos de aplazamientos y fraccionamientos, que estén vigentes, ¿no? O que se encuentren vigentes o con causal de pérdida pendiente de pago a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. ¿Ok? Entonces, ahí te das cuenta de ese detalle. A ver, vamos a ver acá en consulta. Buenas noches, Nancy dice: me llegó una resolución de multa por presentar declaración jurada del 2020 fuera de fecha. ¿Puedo fraccionar la deuda? A ver, ¿esa multa cuándo fue notificada? ¿No? Si es una multa notificada en el año 2024, si fuera 2024 es exigible en el 2024, no justificaría.
Es posible que en el reglamento se señale algún elemento para que pueda determinarse esta obligación. Porque si bien es cierto, ¿cuándo configuraron la infracción?